Si usted sintió la presencia del Dios Altísimo allí donde está, glorifíquelo. Que le diré una cosa: por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos y tantos creyentes viven dependiendo de que si sienten o no la presencia de Dios? Pero un verdadero creyente que vive y se mueve en fe no depende de que si siente o no siente la presencia de Dios, porque él ha entendido que por fe andamos, no por vista. Sin embargo, como les mencioné en alguna ocasión, cuando está ese vínculo estrecho entre Dios y sus hijos, aún con nuestros sentidos físicos podemos llegar a percibir su presencia. Por eso insistimos en los vínculos. Es importante que cuando tú vengas a la presencia de Dios, o vayas, o como tú lo quieras entender, vayas con disposición, con anhelo, con deseo, con pasión, con hambre, con sed de Dios. Porque en la medida en que tú te acercas a Dios con cosas así, entre otras, se forma ese vínculo estrecho con Dios. Cantas para Dios, oras para Dios, levantas tus manos para Dios, danzas para Dios. Hace unos días, reflexionando en recuerdos que de pronto vienen a mi mente de aquellos años, cuando empezaban a caminar por sus veredas y analizando la situación actual, meditaba y inclusive lo comenté con el hermano Leo. ¿Sabes qué, hijo? Curiosamente a mí me ha tocado vivir los cambios. Me ha tocado vivir la etapa de transición del pueblo de Dios. Una transición, como dice la Escritura, ya estamos viviendo los últimos tiempos. Allá por los años 80, cuando Dios me llamó, era una época en donde se enseñaba lo que nosotros mencionamos como la sana doctrina. Desde el momento en que tú llegabas a una congregación, se te enseñaban los principios básicos de la doctrina bíblica. Se te enseñaba acerca del infierno, de la condenación, del perdón, de la imposición de manos. Se enseñaba qué es la oración, por qué, para qué hace, qué no hace. Se enseñaba acerca de ese tema tan polémico que es el arrebatamiento de la iglesia. Se enseñaba acerca de la segunda venida del Señor. Perdón. Y no había tanta polémica, no había discusiones como las hay hoy. Se nos enseñaba que el camino de Dios es muy largo y muy difícil, que se nos enseñaba que el que toma el arado ya no puede voltear para atrás. Alguna vez yo le hice una pregunta a Dios: Señor, ¿qué significa esa palabra que cuando dijiste que el que toma
el arado, ya no puede voltear atrás. El que toma el arado y mira detrás de sí, dijo, no es digno de mí. Yo soy de provincia. Y una cosa muy curiosa que podemos aprender de esta palabra es que en la época en que el Señor dijo eso, se refirió obviamente a la situación de arar un campo. Resulta que cuando como dice la Escritura, un boyero, es decir, el campesino cuando toma el arado y empieza a azuzar a los animales para que jalen, la cuchilla del arado, que está así en forma diagonal, para quienes han visto o han conocido lo que es un arado, es un palo largo con una cuchilla que los bueyes o los caballos o los burros, dependiendo del tipo de animal que usen, van jalando, y el sembrador va guiando ese arado con sus manos. Y resulta que hay una situación muy interesante. Hay veces que en el campo hay piedras, escuchen, que están muy enterradas. Y resulta que puede suceder que cuando el sembrador o el campesino, por voltear o por distraerse, de pronto choca el arado con una de esas piedras, esa cuchilla del arado se rompe. Porque a pesar de que se ve que es una cuchilla muy fuerte, resulta que no lo es tanto. Porque está diseñada para arar, para abrir, para hacer barbecho en la tierra. Y si de pronto se topa con una piedra, esa cuchilla se rompe. Por eso es que el Señor Jesús usaba expresiones, usaba ejemplos de la vida cotidiana para expresar ideas, lecciones, para expresar la palabra del Padre. Por eso dijo, el que toma el arado y voltea, no es digno de mí. Es decir, tú volteas, en cuanto tomas el arado, ya no te puedes distraer, ya no puedes voltear, ya no puedes estar mirando hacia atrás. Lo que estás dejando atrás. Porque puede ser que en tu camino te encuentres con una piedra que te haga tropezar. Te puedes encontrar con un obstáculo que por ir distraído, porque estás viendo, oyendo y pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que el trabajo que Dios te mandó, que te llamó a hacer. Puede ser que encuentres tropiezo y caigas y te rompas. Me tocó vivir esa etapa de transición, y lo digo porque después de casi 40 años de conocer de la palabra y de enseñar la palabra, he visto esa etapa de cambio en el pueblo de Dios, en la iglesia. Hoy ya no se habla de un evangelio difícil, hoy ya no se habla casi de un evangelio que cuesta. Hoy ya no se habla de pagar el precio por causa del evangelio. Hoy ya no se habla de que el sufrimiento por causa del evangelio, el sufrimiento por causa de Cristo, el sufrimiento por causa de Dios, es seguridad y garantía de que un día estaremos en sus bodas. Hoy lo que se enseña, lo que se predica, lo que se le incrusta al rebaño, es un evangelio fácil, un evangelio cómodo, un evangelio de prosperidad.
el famoso evangelio de la prosperidad, donde todo es permitido, donde se pacta con dinero. ¿Sí? Hoy el evangelio de la prosperidad se dice que si tu pastor te dice que si quieres pactar, es una doctrina que tiene poco, realmente, tiene unos años. Los pactos, le llaman los pactos. ¿Cómo pactas? Bueno, pues dando dinero, cantidades. Y si tú pactas, ellos lo manejan de esta forma. Si tú pactas, tendrás la bendición de Dios, y dependiendo cuánto es tu mochada, que yo no lo puedo llamar de otra manera, con cuánto te estás mochando, es el tamaño del pacto que tú estás haciendo con Dios. Y dependiendo del pacto que hagas con Dios, será el tamaño de la bendición que Dios te dé. Doctrinas de demonios, herejías que han sido introducidas encubiertamente dentro del pueblo de Dios por hombres y mujeres perversos que toman la fe como fuente de ganancia. En mis tiempos de joven, ¿cuándo se escuchaba eso? Que pactar con dinero. Me recuerda las famosas indulgencias católicas. Quienes salimos del catolicismo sabemos de qué se trata eso. Una indulgencia es que el sacerdote, el cura, te pide dinero, o tú vas y pagas para que Dios te haga algún favor a través de la intercesión de ese hombre. Esas son las famosas indulgencias. Tú pagas para recibir el perdón, por eso se llama indulgencias. Y hoy día dentro del pueblo de Dios, las doctrinas, solo disfrazadas con el apellido cristiana, nos enseñan que podemos hacer pactos. Nos enseñan que no importa cómo vivas, no importa lo que tú hagas, tu salvación ya está asegurada. No importa a dónde vayas, con quién estés, lo que hagas, no importa, no pasa nada. Basta con que vayas con el pastor, como los católicos van con el cura, confiesan sus pecados, pastor, por favor ore por mí, y con eso ya el asunto está arreglado. Pero déjame decirte, hermano, hermana, que me ves, y tú, si no conoces del evangelio, pero estás escuchando esta palabra, que eso no es cierto. El sufrimiento, y sé que muchos de ustedes no estarán de acuerdo con esto, el sufrimiento por causa del evangelio te puede garantizar que un día tú estarás en las bodas del Cordero. Por eso siempre hemos dicho y recalcado, aquellos que dicen, hermano, desde que yo conozco a Cristo, yo jamás he tenido problemas. Todos mis problemas se terminaron. Nunca he estado enfermo, todo me va bien, tengo todo lo que quiero, lo que necesito, riquezas, familia, etcétera, etcétera. Ayer hablaba con un hermano, un ministro, y le decía, hoy día las doctrinas bíblicas, según los ministros de hoy, los modernos, se enfocan mucho a la cuestión de la familia. Una familia unida es garantía de que estaremos en el cielo un día. Y sin embargo le dije al hermano, ¿por qué Jesús dijo, no piensen que he venido a traer paz? Yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Porque desde ahora el padre estará dividido contra el hijo contra el padre, el esposo contra la esposa contra el esposo, la nuera contra la suegra contra la nuera, los hijos contra los padres contra los hijos. Vendrán días en que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice que vendrá tal tribulación y persecución contra los hijos de Dios, que se entregarán a la muerte unos a otros. Escuche bien lo que le estoy diciendo.
Y esto nuestro maestro nos lo enseña. Por causa de la maldad nos entregaremos, dice, se entregarán a la muerte unos a otros. Y dice que habrá en aquel entonces tal tribulación, como no la ha habido antes, ni la habrá después. Escuche, habrá tal tribulación en aquel entonces, como nunca la ha habido y ni la habrá después. Y si aquellos días no fueren acortados, escuche bien lo que le estoy diciendo, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Ahí lo dice, usted lee Mateo capítulo 24 y se dará cuenta que es necesaria la tribulación, que es necesario porque Dios depurará a su pueblo, a su iglesia, porque Dios quiere venir por una iglesia que pura y sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Hoy el Evangelio de la Prosperidad dice que tú no te preocupes. No pasarás tribulación, no pasarás persecución, no pasarás angustias. Por eso es que hoy en día la iglesia del Señor vive relajada. La iglesia de hoy vive descuidadamente relajada. Apacentándose a sí misma. Apacentándose a sí misma. Exactamente. Porque al fin y al cabo no pasa nada, no pasará nada. Se quedarán aquí a la tribulación los que no se vayan con el Señor. ¿Y quién te dijo eso? Habrá tal tribulación como jamás la ha habido, dice, jamás la ha habido ni la habrá después. Y si aquellos días no fueren acortados, entonces nadie sería salvo. Pero por causa, dice la palabra, y lo dijo nuestro amado Maestro, dijo, por causa de los escogidos, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿De qué nos está hablando el Señor? De que tenemos que estar preparados. Mucha gente hoy día desprecia la sana doctrina. Mucha gente hoy día en el pueblo de Dios no quieren escuchar ciertos temas de la palabra, de la Escritura, porque no les gusta. Porque están enseñados, están instruidos en el Evangelio de la Prosperidad, un Evangelio donde puedes vivir como quieras, donde puedes hacer lo que quieras, donde te puedes vestir como quieras, donde tú puedes hablar como tú quieras, donde puedes estar ocioso y sin fruto como tú quieras, al fin que no pasa nada, donde se te enseña que entre más dinero des, más grande será tu pacto y más bendiciones de Dios tendrás. No se le enseña a las ovejas que nosotros, los que fuimos llamados por Dios, fuimos llamados para imitar el modelo del Señor Jesús. Aquellos que fuimos llamados, dice que fuimos hechos partícipes de su llamamiento santo, fuimos hechos partícipes de su gloria, pero también fuimos hechos partícipes, dice Pablo, de sus sufrimientos. Amén. Y para aquellos que dicen que no es cierto, que el que está enfermo, que el que es perseguido, que el que no tiene, que el que le va mal, por decirlo de alguna manera, es porque está mal con Dios. Eso no es cierto, hermanos. Dios te dice, ¿cómo te puedo tener a mis pies? Si no es a través de necesidad. Cuando no tenemos necesidad, ni nos acordamos de Dios. Pero ¿qué tal cuando tenemos la necesidad? Cuando estamos en tribulación, cuando estamos en angustia, cuando estamos en estrechez, allí estamos a sus pies. Y no estoy diciendo que es necesario ser un masoquista, que nos guste sufrir, no.
lo que el Señor nos enseña es que debemos estar preparados para la lucha, para la prueba. Pablo y los apóstoles, los discípulos, llevaban en sus cuerpos las marcas del Señor Jesús. ¿Sabe qué significa eso? El sufrimiento, Que eran hombres que sufrían, eran hombres que eran perseguidos, eran hombres que eran azotados, estaban atribulados todo el tiempo. en cárceles, en angustias, en tribulaciones, en necesidades, en hambre, en estrechez, en frío, en ayunos. Hoy se le enseña a la gente que no importa, ¿cuál es el problema? Que no ores, al fin ya eres salvo. ¿Cuántos de ustedes le dedican un tiempo a Dios? No un tiempo, mal dicho de mi parte. ¿Cuántos de ustedes dedican su tiempo a Dios? ¿Cuántos de ustedes se levantan y doblan sus rodillas antes de empezar sus actividades diarias? ¿Cuántos de ustedes están en comunión con Dios durante el día, aunque estén en sus trabajos, en sus labores, en sus afanes cotidianos? ¿Cuántos de ustedes están buscando la dirección de Dios en sus vidas diarias? ¿Cuántos de ustedes se van a la cama pensando, amando, adorando, platicando con Dios? ¿Cuántos de ustedes aún en sus sueños están conectados con el Padre, conectados con el Hijo, conectados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes están preguntándole a Dios cada día, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué tienes para mí hoy? Por eso es que la iglesia de hoy no quiere escuchar, no quiere oír la doctrina sana, porque no le gusta, porque no le conviene. Por eso es que Dios habla acerca de su santidad. Su santidad. Dice la Escritura, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuándo se habla de santidad? En todos estos años que Dios me ha movido a mí en lo personal a enseñar de temas así, me he dado cuenta de un denominador común en la iglesia de hoy. No quieren escuchar. Porque hablar de santidad es hablar de un cambio de vida. La santidad es algo que va ligado estrechamente al arrepentimiento. Escucha bien. Porque la palabra arrepentimiento deriva de dos vocablos, dos palabras griegas, que son meta y gnosis, les dije en alguna ocasión, que significa cambiar de mente. Meta, mente. Gnosis, cambio. Cambiar, o al revés, como tú lo quieras entender. Cambiar de manera de pensar. Hoy en día es muy común en el pueblo de Dios que se siguen practicando las mismas cosas que se practicaban cuando estaban afuera. Hoy es muy común ver a los hijos, a las hijas de Dios, hablando, vistiendo, como lo hacían antes de conocer a Dios. Por eso es que insistimos y recalcamos y puntualizamos siempre que la fe no es algo que se dice solamente. La fe es algo que se vive. La fe es algo que se traslada, por decirlo de alguna manera, a todos los aspectos y ámbitos de la vida del creyente o de la creyente. Tú no puedes decir que eres hija de Dios o que eres hijo de Dios si sigues viviendo como vivías antes de conocer a la palabra.
No puedes decir que te arrepentiste. Mujer, si te sigues vistiendo como te vestías antes de conocer a Cristo. No puedes decir, joven, que eres hijo de Dios, que fuiste transformado, si tu lenguaje sigue siendo igual que el que usabas cuando no conocías de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra es clara y concreta. Sigan la paz, sigan, dice, la paz y la santidad. Sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Tú crees que porque vas a una congregación, porque perteneces a la congregación más famosa, más grande, crees que porque estás sirviendo a Dios, porque eres ministro, porque eres levita, porque eres servidor, servidora, edecán, diácono, anciano, profeta, maestro, tú crees que por eso tu salvación está asegurada? Déjame decirte algo. La salvación no está sujeta a eso. La salvación, tu salvación, está garantizada y asegurada solamente en la medida, y escucha bien lo que te estoy diciendo, lo que Dios te está diciendo hoy. Tu salvación está garantizada y asegurada solo en la medida de que tus hechos sean congruentes con tus dichos. Tus hechos con tus dichos. Lo que a Dios le garantiza, por decirlo de alguna manera. Son expresiones que uso para expresar ideas igual. Lo que a Dios le garantiza y le asegura que tú un día estarás allí, de rodillas, de pie, en sus bodas, es de que tus palabras sean congruentes con tus hechos. Pero si tus hechos no armonizan, no son congruentes con tus dichos, entonces estás perdiendo tu tiempo. La salvación no se pierde, eso es cierto. Pero somos nosotros los que la desechamos. Dios no nos quita la salvación, pero sí puede borrarnos de su libro. Ahí está en Apocalipsis. Dice, el que me ame, no borraré, y guardes mis mandamientos, dice, no borraré su nombre de mi libro de la vida. Y aquí es donde en alguna ocasión mencioné que el mismo Dios que inventó el lápiz para escribir, ese mismo Dios también inventó la goma para borrar. Y aunque tú digas, porque habrá quienes digan, estás loco, no es cierto, no es cierto, ahí está en Apocalipsis, no borraré su nombre de mi libro. ¿Qué significa esto? Que si tú no cuidas tu salvación con temor y temblor, que si tus dichos no son congruentes con tus hechos, entonces es por demás que vayas a la reunión. Es por demás que ores, que ayunes, que leas la palabra. Es por demás que prediques. Es por demás que estés perdiendo tu tiempo, porque en realidad estás perdiendo tu tiempo. Y enójate si quieres. Créelo o no. No es problema mío. Tú tienes un problema con Dios. Hombre o mujer, quien seas. Si tus conductas, si aún tu apariencia, fíjate bien, y no estoy hablando de apariencia de piedad, sino que aún tu apariencia debe ser congruente con tus dichos. Y si no es así, entonces tienes que reconsiderar lo que estás haciendo. La santidad no es una opción. No es de que si quieres o no quieres. Aquellos ministros que te dicen que no es necesario ser tan santos,
porque eso es de religiosos, de exagerados. Estuvimos en una congregación donde se supone nos darían lugar para enseñar. Y un día el pastor llama al hermano Leo y le dice: oye, yo conozco a tu padre. ¿Y sabes qué? No, la verdad tu papá es muy exagerado. Aquí, sí, pues yo sí quiero una santidad, pero no tan exagerada. Fíjese bien lo que dijo. La estupidez llenando esa cabeza que quién sabe si tendrá cerebro. Fíjese bien. Yo quiero aquí para la congregación una santidad, pero no tan exagerada, porque la gente se va. ¿Tú, ministro, has pensado o dicho eso? Porque si lo has pensado o lo has dicho, te advierto algo. Toda esa sangre que tienes allí, esas ovejas que Dios puso en tus manos, es sangre que un día caerá sobre tu cabeza. Esa es sangre que un día Dios te demandará de tu cabeza. Creas o no creas, quieras o no quieras, te enojes o no te enojes. La responsabilidad de un ministro es enseñar la sana doctrina, enseñar la palabra. Y si tú no quieres hablar de santidad, porque la gente se ofende, si tú no quieres enseñar de santidad, porque la gente se enoja y se va, entonces tienes un problema con Dios. Por eso es que hemos afirmado en otras ocasiones, es triste y lamentable, pero es una gran verdad. Dentro del pueblo de Dios hay gente más perdida que afuera. Los de afuera están perdidos, sí, pero porque no saben. Están perdidos porque no conocen a Dios, no conocen de Dios, no conocen a Cristo. Jamás en sus vidas han abierto su corazón a Dios. No saben, muchos de ellos. Por eso están perdidos. Pero los que están adentro ya no pueden justificarse. Ya no pueden decir, es que yo no sabía, es que yo pensé que, es que a mí mi pastor me dijo, es que a nosotros nunca nos enseñaron. No. Aún la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, ¿cierto? Y el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Imagínense nada más. Y escucha bien lo que te diré. El que tiene oídos para oír, oiga. Si el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿cuánto más redarguye a sus propios hijos de santidad? Lo que pasa es que la iglesia de hoy vive en un estatus social. La iglesia de hoy vive en un estatus donde primero no se enseñan estos temas, al menos no como se debiera hacer. No se le enseña a las ovejas que sin santidad no verán a Dios. Y aquellos que lo saben se justifican con que el pastor es esto o es aquello. Y los pastores cómodamente no quieren hablar de esto porque la gente se les va. Y si la gente se les va, entonces sus iglesias se vacían. Entonces ya no hay esto. Aquí en México le llamamos varo, billete, billullo, money, pachocha, marmaja. Así le llaman aquí, le llamamos aquí en México, de muchas formas. Ahora le llaman pisto. Al pisto, sí hay una hermana de Honduras que le llama pisto. El día que la escuché dije, ¿pisto? Ah, caray, ¿el pisto? Sí, el pisto. ¿De qué estará hablando? Le dije a mi hijo, a su esposo, ¿qué dijo? Que el pisto, ¿y qué es eso? Pues dinero. Ah, caramba. Es que aquí en México, pisto, pues es
El toque es el toque que se dan los pachecos, los marihuanos. Decimos cuando vemos un marihuano o un borracho, decimos, es que anda bien pisto, anda bien pacheco, bien pasado. Pero allá dicen que pisto es dinero. Bueno, como sea. Pero, ¿cuánto miedo tienen los ministros de hoy de hablar de santidad? Porque la gente se enoja. Y sí, es cierto, la gente se enoja. No quieren escuchar. Quieren seguir haciendo lo que siempre han hecho. Vivir como siempre han vivido. Vestir como siempre han vestido. Hablar como siempre han hablado. Pensar, sentir como siempre lo han hecho. Por eso es que Jesús, el Maestro, dijo, el que toma el arado, no voltee para atrás. La mujer de Lot volteó. Y no porque quisiera ver la destrucción de Sodoma. Lo que ella volteó fue a ver lo que estaba dejando atrás. Porque no quería dejar eso atrás. Esa mujer es uno de los más claros ejemplos de lo que pasa con un hijo de Dios que siempre está mirando hacia atrás, siempre está volteando a ver lo que está dejando. Porque no quieren mirar hacia adelante, no quieren mirar hacia el cambio, de que necesitan ese cambio que es necesario, porque Jesús dijo, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no importa quién seas o quién crees que eres, no importa. Así seas el predicador más famoso del mundo. Así seas el hombre que Dios usa, y fíjate bien lo que estoy diciendo. Así seas una persona, hombre o mujer, que Dios usa. Si tu vida no está en santidad, tienes un problema. Por eso el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, en aquel día será salvo. Señor, pero es que no predicamos en tu nombre. Sí. Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Sí. Señor, ¿no estabas con nosotros en las plazas hablando de tu palabra? Sí. Señor, ¿no sanamos enfermos en tu nombre? Sí. Señor, ¿no echamos fuera demonios, levantamos muertos en tu nombre? Sí. Pero ¿saben qué? Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Recuérdalo. Lo que garantiza tu salvación y la asegura es la congruencia de tus dichos con tus hechos. El llamado para vivir una vida santa es para todos, no hay excepción. Para todos. Es el mismo llamado para la oveja que para el pastor. Es el mismo llamado para el apóstol que para el profeta. Es el mismo llamado para la oveja que para el maestro. El llamado a vivir una vida santa no es exclusivo para X persona. Les dije, de hecho, la palabra santo significa apartado. Es decir, que cuando Dios te llama, es para apartarte. ¿Recuerdas? Te aparta de entre todos los pueblos para que seas solo de Él. Y te empieza un proceso de santificación, porque este llamado que Dios le hace a la persona se basa única y exclusivamente en el hecho de que Dios es santo. ¿Cómo podemos los hijos de Dios decir eso? Que somos hijos de Dios. Si se supone que la característica, una de las cualidades de los hijos es parecerse a los padres, ¿cierto? ¿O no? Y si Dios es santo, ¿cómo pues sus hijos no lo son? En alguna ocasión mencioné el caso de un hermano que le dije, oye,
Observa a tu alrededor. Mira cómo está el pueblo de Dios en la actualidad, viviendo para sus deleites, sus placeres, viviendo en un, Sodoma y Gomorra habitan en medio del pueblo de Dios. Hoy es muy común escuchar de que aún en las congregaciones evangélicas casan homosexuales. Es muy común ver homosexuales, lesbianas, sodomitas, ministrando en la obra de Dios. ¿Cómo pues podemos decir que somos hijos de Dios si con nuestros hechos estamos avergonzando a nuestro Padre? El llamado que Dios hizo para vivir una vida santa se basa específicamente en el hecho de que Él es santo. Y como Él es santo, Él exige de sus hijos que también seamos santos, así como Él es santo. Es decir, que seamos apartados, que nos apartemos del mundo, que nos apartemos del pecado, que dejemos atrás todas aquellas cosas que solíamos hacer, que solíamos decir, que solíamos sentir. Muchos cristianos o que se autodenominan cristianos tienen lo que se podría llamar, yo denomino santidad cultural. Y si no sabe lo que es la santidad cultural, le diré que es eso. La santidad cultural es el modelo del hombre. Es decir, los cristianitos de hoy siguen el ejemplo del hombre. Si el pastor es medio santo, ellos son medio santos. Si el pastor es un sinvergüenza, como hay muchos, ellos también son unos sinvergüenzas. A eso yo le denomino santidad cultural. Van con la cultura. Por eso mencioné hace rato, todo aquel que ha sido llamado por Dios, ha sido llamado para seguir el modelo de Cristo, no del hombre. Y hoy día precisamente ese es uno de los problemas del pueblo de Dios. La iglesia, el pueblo, no sigue a Dios, sigue al hombre. Porque es más fácil imitar al hombre que imitar al Señor. ¿O no? Las exigencias, las demandas que Dios hace a sus hijos son difíciles, ciertamente, pero no imposibles. Hoy día la gente imita al hombre. Cuando vi a ese hombre que predicaba un pastor, yo estaba escuchándolo y yo ese hombre lo conocí y hacía ruidos extraños, hacía ademanes raros, hacía siseos raros y yo decía, qué desagradable se ve y se oye ese hombre. Aquí decimos en México, me chocó, me desagradó. Y ustedes dirán, no, y hermano, es bien criticón, es bien juzgón. Pues tal vez, dependiendo de la perspectiva que tengas. Mi trabajo es enseñar. Y yo no acaricio la orejita. Dios no me llamó para endulzarte la oreja. Dios me llamó para quitarte vendas a ti. Y resulta que este hombre, yo estaba en unas bancas así hacia atrás, pero ya me había fastidiado su siseo. ¡Wow! Decía, ¡wow! ¡Wow! Y para todo decía, ¡wow! Y pensé, ya me fastidió, ya me desagradó y decía, ¿por qué hace esto? ¿A quién? Y pensé así, ¿a quién estará imitando? Y sí, de hecho su pastor, el que era su pastor, hace eso.
Para todo es shh, wow, shh, para todo una serie de ruidos cuando están dando la palabra que desagradan, porque están imitando al hombre. Imitan al hombre. Y hoy día la mayoría de cristianos o de evangélicos o de hijos de Dios, como lo quieras entender, imitan al hombre, imitan a sus ministros. A eso se le llama santidad cultural. Cuando te dicen, oye hermano, es que eso está mal. Pues mi pastor lo hace. El hermano lo hace. Yo vi que el hermano y yo sé que el hermano y para allá y para acá. Si el hermano lo hace, entonces no es malo. ¿Has oído hablar así, hermano Leo? Sí. Si el hermano lo hace, entonces no es malo. Y si él lo hace, ¿por qué yo no? Siempre que, hablando acerca de tomar decisiones, cuando hablamos de tomar decisiones, siempre cuestionamos 3 cosas. ¿Le dará gloria a Dios? ¿Te edificará? ¿Edificará a los que te rodean? Fíjate bien, ¿le dará gloria a Dios lo que estás pensando hacer? ¿Te edificará lo que estás pensando decir o hacer? ¿Edificará a los que te rodean? Eso es seguir el modelo de Jesús. Y seguir el modelo de Jesús no es fácil. Es fácil imitar al hombre, pero es muy difícil imitar a Jesús. Sin embargo, sí es posible. Pablo lo dijo. Sean imitadores de mí, así como yo de Jesús. La santidad cultural es cuando se adaptan al carácter, al esquema que los rodea, al comportamiento de los creyentes que los rodean, no a Dios. Si la cultura que los rodea es más o menos santa, así también son ellos. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó, y es clara su palabra, sean santos, ¿qué? Porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. La santidad, hermanos, consiste básicamente en la conformidad con el carácter de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan que les dije la semana anterior que la santidad es sinónima de su carácter? Es su carácter, es el mismo. Dios es santo. Y Dios no admite, y siempre les he dicho, no admite medias tazas. Dios no admite medias tintas. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él sabía lo que le esperaba. Cuando Jesús predicaba la palabra de su Padre, Él sabía lo que le sobrevendría. Cuando Jesús estaba siendo torturado, Él no eligió qué castigos sí y qué castigos no. Él dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Él solo recibió golpes, afrentas, escupitajos, bofetadas, varazos, patadas, latigazos. Le fue colocada una corona de espinas. Él no eligió que sí y que no. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Hoy día los creyentes elegimos que sí y que no. La palabra la recortan. Hoy día es muy común escuchar a evangélicos, pastores, ministros, recortando la palabra. Lo que les conviene, lo enseñan. Lo que no les conviene, lo cortan.
lo quitan. Y la santidad es uno de esos temas que ellos, los ministros de hoy, han recortado de la palabra. Porque no les conviene. Porque enseñar de la santidad es comprometernos a nosotros mismos a vivir vidas santas también, así como Dios es santo. Porque nuestros dichos deben ser congruentes con nuestros hechos. La santidad describe, les dije, su majestad, su pureza y su perfección moral. ¿Qué significa eso? Que tú debes de ser perfecto, no que ya lo seas. Pero Pablo lo describió claramente cuando dijo, prosigo a la meta. Sigo creciendo hasta llegar a la estatura del varón que perfecto. Tenemos que buscar llegar a la estatura del varón perfecto, no a la estatura del pastor. Porque ese pastor puede ser un sinvergüenza, puede ser un ladrón, puede ser un adúltero, un fornicario, un mentiroso. El 99% de los pastores que yo conozco son unos mentirosos. Hasta hoy no me he encontrado uno que diga la verdad. Personas que basan el ministerio en mentiras. En sus vidas personales son unos mentirosos. Dicen y no hacen, prometen y no cumplen. Pero sí, ahí dice la Escritura, debemos crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Jesús. Por eso Él es el modelo a seguir, no el hombre. La palabra santidad describe su esencia divina, porque Dios está libre de todo mal. Y nosotros debemos buscar estar libres de todo mal. Decía unos hermanos hace unos días, se necesita valor para decir sí cuando todos dicen que no. Se necesita valor para decir no cuando todos dicen que sí. Y hoy dentro de las congregaciones es muy común que van la gente como borregos al matadero porque el hermano va para allá y todos lo siguen. Estuvimos trabajando con unos ministros que tajantemente decían, no hermano, a donde va uno, vamos todos. Ah, caray, les dije, ¿y eso? Sí, hermano, aquí como familia nos apoyamos. Entonces, ¿qué? Si te salvas, si uno se salva, ¿se salvan todos? Y si uno se va al infierno, ¿todos se van al infierno? ¿Cuánta gente vive hoy así? ¿Cuántas congregaciones viven así? Que el pastor los está llevando al infierno. Y ahí van las ovejas al matadero. Por eso se dice que las ovejas son medio ciegas. Sí es cierto. Las ovejas pueden estar viendo que las están llevando al matadero y allí van. Allí van. Siguiendo al hombre. Por eso es importante, hermanos, y hoy te lo digo, porque Dios te lo está diciendo. Si tú te estás congregando en una iglesia, en una congregación, tú te reúnes, donde no se habla de santidad, un lugar donde no te enseñan los rudimentos de la sana doctrina, donde no te enseñan que tienes que crecer para llegar a la estatura de Cristo, un lugar donde te solapan todo, donde te permiten todo, donde todo está bien, no pasa nada, donde no se te reprende por tu vana manera de vivir. Entonces, quiero decirte que salgas huyendo de ahí. Corre, sal de ahí y busca un lugar donde se hable de santidad, donde te enseñen a vivir conforme al modelo de Jesús, no conforme al modelo del hombre. Porque la santidad
habla del carácter de Dios. Y si tú no estás siguiendo la paz, si tú no estás siguiendo la santidad, entonces ¿tú crees que verás a Dios? No. Jamás. Jamás verás a Dios. Serás uno de aquellos que cuando Jesús esté juzgando dirá: apártate, maldito de mí, al fuego eterno, apártate. Señor, ¿pero cuándo? Apártate, no te quiero ver. ¡Fuera! Y es que Dios actúa invariablemente de acuerdo con su carácter santo. Él nos juzgará así, de acuerdo a su palabra, a su carácter, a su esencia. Y su carácter y su esencia es: sean santos porque yo soy santo. Nadie, y escucha bien, puede ser la excepción de esta regla. Nadie. Y no importa que tú estés ahorita pensando que estoy loco o que no sé de lo que hablo. Pero imagínate nada más si Dios nos juzgara como juzgaba en la antigüedad, no estaríamos vivos. Y es precisamente allí donde estriba parte del problema. Porque decimos, es que antes vivían bajo la ley, eran juzgados por la ley. Pero ahora vivimos bajo la gracia. ¿Qué clase? Les digo a veces, ¿qué clase de santidad, qué rara santidad viven muchos creyentes de hoy? Que viven pensando cuando ya no pueden, cuando sienten que ya están muy cargados, van y se ponen a cuentas con Dios. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Porque ya no pueden. Van, se ponen a cuentas con Dios, pero dentro de sus corazones no hay la intención de cambiar. El que tiene oídos para oír, oiga. No hay intenciones de cambiar. ¿Sabe qué pasa en estos creyentes? En estas creyentes. Que ellos van a pedirle perdón a Dios, no con la intención de cambiar y empezar a caminar en su camino, en santidad. Ellos lo hacen porque tienen temor al castigo. Saben que si se siguen portando mal, si siguen fuera de la voluntad de Dios, algo les puede pasar. Cuando Dios empiece a tratar con ellos. Lo que ellos quieren es descargar para seguir pecando sin temor al castigo. Sí, suena raro, pero es la verdad. ¿Cuántas veces tú le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces tú has ido a su presencia y le has dicho: Señor, perdóname, me siento mal? Pero dentro de ti hay ese sentimiento de que en cuanto tú te sientas descargado, volverás a hacer lo mismo, porque eso es lo que quieres, pero sin temor al castigo. Para aquellos que dicen que Dios no castiga, porque es una de las herejías que ha sido introducida por herejes, por malos hombres dentro de las doctrinas sanas, que Dios no castiga. ¿Quién te dijo que Dios no castiga? Toda la Escritura te habla de que Dios reprende y castiga al que ama. Dios reprende y castiga al que ama. Y si tú estás mal, si tu vida no es agradable ante los ojos de Dios, ¿qué dice? Él, como alfarero, te rompe y te vuelve a hacer. Solo que el proceso te hace llorar. Y muchos están conscientes de eso. Ya la regué. Le pido perdón a Dios, me perdona y al rato ya vuelvo a hacerlo. Sí. Pero no has pensado que la Escritura dice: no se engañen.
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso ¿qué? Cosechará. Esa es la rara santidad que se vive hoy en día. Esa es la santidad curiosa que podemos ver en mucha gente. Y sí, he visto a lo largo de los años, cuando se hace el llamado desde el altar, hermanos, aquellos que traigan cargas, hermano, si tú has caído, hermano, si tú le fallaste a Dios, ven, pasa al altar, queremos orar por ti. Y sí, mucha gente pasa al altar. Quizá tú lo hayas hecho alguna vez. Pasan al altar, los ministros oran por el hermano, oran por la hermana. Dios perdona sus pecados y quita sus cargas. Pero qué triste es cuando salen de la reunión y vuelven a hacer lo mismo. Uno se pregunta, ¿fueron sinceros o no? Mucha gente es sincera. Pero como no tienen una idea clara de lo que Dios quiere o tiene para ellos, ellos siguen viviendo en su vana manera de vivir. Están, les decía en una ocasión, con un pie en el reino de Dios. Escuche, y con un pie en el reino de Egipto. Casi caminan, chuecos, torcidos. ¿Cuánto cristiano, cuánto creyente, cuánta cristiana creyente van por el mundo caminando así, torcidos? Con un pie en el reino de Dios y con un pie en el mundo. Porque no han querido dejar su vana manera de vivir. Por eso a la gente no le gusta hablar de cosas así como son santidad, oración, ayuno, consagración, perseverancia, testimonio. No les gusta. Porque eso implica compromiso. Y no compromiso con el hombre, compromiso con Dios. ¿Escuchas? Porque al final con quien tienes que comprometerte es con Dios, no con el hombre. El compromiso, cuando tú adquieres y asumes y aceptas el compromiso con Dios, tú empiezas a buscar santificarte cada día y buscar que Dios te santifique cada día. Por eso Apocalipsis menciona y dice, el que es santo, santifíquese todavía más. El que es puro, purifíquese cada día más. Pero dice también, el que es inmundo, el que es sucio, sea inmundo cada vez más. Se requiere compromiso. Se requiere asumir el compromiso con Dios de cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de mirar, de hablar, de oír. Porque inclusive nuestro maestro dijo, miren bien cómo oyen. Miren bien cómo ¿qué? Cómo oyen. ¿Cuántos siguen envueltos en cosas del mundo? Música mundana, conversaciones mundanas. Siguen en la carne. Y cada semana que van a la reunión se descargan. Y cuando salen de la reunión vuelven a las andanzas. Eso no es seguir el modelo de Cristo. Eso es seguir el modelo del hombre. Por eso es tan importante cómo es que Dios a nosotros nos demanda cuando enseñamos. Debemos enseñar con el ejemplo, no solamente con las palabras. Se enseña con las palabras, pero se instruye con el ejemplo. El hermano Leo mencionó hace rato, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso si lo aplicamos a la iglesia, ministro, instruye a las ovejas en su camino. Y cuando no estén en la reunión, jamás se apartarán del camino de Dios. La santidad no es una opción. No es de que si quieres o no quieres. No es de que si te parece o no te parece. No es de que si te conviene o no te conviene. Dios no te sacó del mundo para que sigas siendo igual adentro. ¿Qué caso tiene que hayas venido del mundo con tus vicios, con tus hábitos? Si lo sigues practicando dentro de
de la congregación. ¿Qué caso tiene? Dime, ¿qué caso tiene que Dios te haya llamado si todos tus vicios, todos tus malos hábitos, todos tus pecados los sigues practicando allá adentro? Y peor aún, haces mezclas lo santo con lo inmundo, con lo profano. Por eso es que la iglesia hoy está como está, practicando tanto paganismo, tanta idolatría, tanta porquería que practican los ministros. Y para la gente se le hace normal, no es malo. ¿Qué tiene de malo, hermano? Ay, no sea tan exagerado. ¿Qué tiene de malo que me eche una copita? Bueno, digo, malo es que me emborrache. ¿Qué tiene de malo que me eche un cigarrito? Malo fuera que me fumara toda la cajetilla. Ay, hermano, ¿qué tiene de malo que diga una grosería por ahí de vez en cuando? Malo es que esté yo hablando como chacuaco, decimos aquí en México, como carbonero. Así piensa mucha gente. ¿Qué tiene de malo? Ay, cómo es exagerado, hermano. ¿Qué tiene de malo que se me vea un poquito las chiches, dicen las mujeres, las tetas? ¿Qué tiene de malo al hombre que se le marque el pantalón aquí, ahí ande exhibiendo sus genitales abajo de la tela? ¿Qué tiene de malo que las muchachas vayan con sus ombligueras enseñando todo el ombligo? ¿Qué tiene de malo que use mayones? ¿Qué tiene de malo ahí pintándose toda la raya? ¿Qué tiene de malo, hermano? No sea exagerado, ¿sí? Ah, es que Dios ve el corazón, no ve lo de afuera. Ay, mira qué, les digo luego aquí, mira qué chicho. Al fin Dios ve lo de adentro, no ve lo de afuera, seguro. Sí, dice la Escritura que Dios no ve lo que ve el hombre, pero Dios ve el corazón, sí. Pero también dice que el exterior es un reflejo del interior. Y tú reflejas lo que traes por dentro. Todo eso tiene que ver con santidad. Y no importa si lo crees o no. Hoy te fue quitada una venda. Ya no tienes excusa con Dios. Así que, hermano, hermana, dale gloria a Dios. Amén. Y decide si quieres y estás dispuesto o dispuesta a vivir una vida santa delante de Dios. No solo delante de los hombres, no de apariencia, sino de hecho. Cierra tus ojos, inclina tu cerviz. Y démosle gracias a Dios. Dios del cielo y de la tierra. Queremos darte gracias hoy por tu palabra. Tu palabra que discierne, Tu nombre, mi Padre. que penetra hasta los huesos, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Aleluya. Ciertamente, Señor, cuando vivimos en la carne, tu palabra nos es molesta. Porque aún está escrito que la reconvención, la reprensión es molesta para aquel que no camina en tu camino. Ay, Dios de mi vida, es cierto. La reprensión es molesta para aquel o aquella que no está en tu camino. Tu palabra se cumple, Señor. Tú nos acorralas con tu misma palabra. No hay escapatoria. Hacia donde vayamos, por donde miremos. Lo que tratemos de justificar, Señor, simple y sencillamente con tu palabra no lo hay. No hay salida, no hay justificación.
se concreta en un solo llamado: sean santos como tú eres santo. Gracias, Jesús. Hoy, mi Dios, ruego por todos y cada una de tus almas que escucharon tu palabra o que la escucharán más adelante. Como siempre, mi Dios, si hay enojo, si hay molestia, que debe haberlo en muchos, porque no todos están dispuestos a seguir tu modelo, porque están acostumbrados a seguir el modelo del hombre. Te ruego, Señor, que traiga revelación a sus vidas, que te reveles a ti mismo en sus vidas, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que la prosperes en aquello para lo que tú la has enviado. Como siempre, rogamos, Dios, que incrustes, pongas tu sello y le des permanencia a tu palabra con el poder de tu presencia en el espíritu humano, Señor, en estas almas. Que esta palabra fructifique al 100%. Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo, y que ese fruto permanezca en santidad para vida eterna. Dios, yo te alabo y te engrandezco. Te doy honra y gloria y adoración, porque solo tú la mereces, Señor. Porque en ti somos, en ti vivimos y en ti nos movemos. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya, Padre. Gloria a Dios. Si Dios nos permite, la próxima semana, domingo 11 a.m. tiempo de México, estaremos transmitiendo en vivo una vez más. Seguiremos hablando de este tema porque es muy importante, muy importante. Saludos, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y las de los que los rodean. Amén. Shalom Adonai. Gloria a Dios.